Hola, bienvenida al podcast Sembrando Salud. Soy la doctora Marina Gainzalain y en este video te quiero mostrar la parte 2 de la entrevista que me hizo Gonzalo Brito. Gonzalo es un psicólogo que se dedica al mindfulness y la compasión y tuvimos una conversación muy bonita sobre estilo de vida, alimentación y compasión, y en esta segunda parte hablamos un poquito sobre cómo nuestras decisiones se asocian, ¿cierto?, con la salud planetaria y cómo también podemos tener compasión con nosotros mismos, pero también en nuestras decisiones en la alimentación. Te invito a escucharlo porque es un capítulo que estuvo muy interesante. Oye, entremos más a fondo en la alimentación y quiero hacer aquí una pausa para decirle a la gente que está viendo es que muchas de las preguntas que estoy haciendo y yo me he inspirado en las preguntas que me mandaron. Me llegaron más de 130 preguntas para para este encuentro. Se inscribieron unas 600 personas, muchos no están aquí porque lo ven después, pero quería agradecer y celebrar la curiosidad y el interés que genera este tema que me parece en sí mismo muy autocompasivo y muy compasivo también, el interesarse por estos temas realmente. Y estamos yendo un poco en este arco a hablar un poco desde tu historia, aquí en la medicina del estilo de vida. Vamos a entrar ahora a la alimentación y nuestra salud, y después finalmente ampliar un poco nuestra alimentación y la compasión hacia los demás seres y los ecosistemas, ¿no? Entonces, entrando un poco a la alimentación, y has nombrado este concepto de alimentación basada en plantas, un par de veces me gustaría invitarte a clarificar qué es específicamente la alimentación basada en plantas. ¿Es lo mismo o no a ser vegetariano o a ser vegano? Y si hay algunos lineamientos como generales o consensos sobre la utilidad de la alimentación basada en plantas en el suelo preventivo o curativo a nivel de la salud humana. Ujú. Súper. Bueno, la definición es que hay algunas diferencias, ¿cierto?, con el estilo de vida. Es un tipo de dieta. La dieta Ujú. basada en plantas es un tipo de dieta, entonces se define en base a lo que incluye, ¿ya? Que incluye Mm. legumbres, granos, ojalá integrales, frutas, verduras, semillas, especies. Entonces, y hay diferencias de repente en la literatura en si es que esto es en un 90% o puede ser en un 100%, varía, como Ujú. que puede ser la mayor parte del tiempo o completamente el 100% del tiempo, pero es en base a lo que incluye y es una alimentación en base a alimentos reales, integrales, de la feria, ese tipo de cosas. Por otro lado, Ujú. tenemos los estilos de vida que pueden ser, por ejemplo, vegetarianos o veganos, y es distinto porque estos se basan en qué es lo que uno excluye. Entonces, los vegetarianos, por ejemplo, excluyen los productos de origen animal, las carnes, ¿cierto? Se excluye las carnes, algunos excluyen también el pescado, y los veganos excluyen todos los productos que sean de origen animal, como los lácteos, es cierto, todas las carnes, por supuesto, los huevos, etcétera, pero también es un estilo de vida que va más allá de la alimentación, en el sentido de que el veganismo trata, cierto, de evitar la crueldad animal. Al final, en base a eso es su definición. Entonces también excluye el testeo en los animales, los circos, usar cuero, todo ese tipo de cosas. Entonces es muy distinto que una alimentación basada en plantas, pero pueden coexistir. Un vegano puede tener una alimentación basada en plantas y alguien que tiene una alimentación basada en plantas puede ser vegano, pero no son lo Ujú. mismo. Y un vegano también puede comer papas fritas y Coca-Cola todo el día, si Ujú. quisiera, pero eso probablemente le enfermaría, ¿cierto? Entonces la evidencia, cuando uno la revisa y uno habla de una alimentación basada en plantas, es ojalá obviamente alejarnos de los procesados y todo y acercarnos Mm. a lo que es una alimentación basada en plantas y granos integrales. Esa es la recomendación y esa es la que tiene como la evidencia científica, ¿cierto? Y en ese sentido, como comentabas tú, si es que hay beneficios y todo, se ha visto que sí, o sea, muchos beneficios. La OMS ya
por ejemplo, ha clasificado como cancerígenos tipo 1 las carnes procesadas, que son todos los tipos de carnes como embutidos, salames, salchichas, etcétera, que ya están en la misma categoría de cancerígenos que el cigarro. O sea, porque hay Mm, completa evidencia de sus mecanismos y de todo, de que esto nos produce cáncer, especialmente cáncer de colon, pero también otros. Y las carnes rojas están clasificadas como cancerígenos tipo 2, que nos hacen, que también, ¿cierto? Solo que con un poquitito menos de impacto que las procesadas. Entonces, claramente que cuando empezamos a reducir estos productos nos trae muchos beneficios y como les comentaba antes, eso se ha visto, por ejemplo, más o menos en porcentajes. A ver si tenía alguno por ahí, era como un 25% menos, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, un 15% menos de cáncer. Se ha visto porcentajes así súper, súper importantes en cuanto a el cambio en alimentación y en salud. Así que es mm, algo muy recomendable, pero lo que sí es importante es que requiere cierta planificación, ¿cierto? ujú, Como todas las alimentaciones, al final, si queremos sacarle todo su provecho, lo ideal es planificarlos para que no sea solamente que estamos sacando la carne y comiendo, por ejemplo, el arroz solo o la pasta sola con ujú. salsa, sino que la estamos incorporando legumbres todos los días y estamos complementando todo lo que se necesita, ¿cierto? Y suplementando la vitamina B12, que esa es la única cosita que hay que agregar si es que uno toma una alimentación más basada en planta. Ujú. Hablemos un poquito más de eso, porque venían varias preguntas ahí de la Mm. gente que va a estar con nosotros hoy. Em, Dos preguntas. ¿La alimentación basada en plantas es adecuada para cada etapa de la vida? Me refiero a infancia, vejez, lactancia, embarazo. Por Ujú. ejemplo, ¿es posible adoptar una alimentación basada en plantas desde el nacimiento? Sí, es posible. Hay papers de las posiciones de la Sociedad Americana de Nutrición muy completo, donde revisan todo, cada uno de los nutrientes, etcétera, y se concluye que es factible en todas las etapas de la vida, incluyendo embarazo, lactancia, recién nacidos, adultos mayores, deportistas de alto rendimiento, en cualquier etapa de la vida, mientras tenga planificación y suplementación de vitamina B12. Y eso es algo que es súper importante, que lo de la planificación tampoco va como solamente a estas alimentaciones. Al final, a cualquier Mm, alimentación, si uno de verdad le quiere sacar su potencial, lo ideal es tener un poquito de planificación dentro de la alimentación. Pero es importante este como statement se hace, ¿cierto? Para que tampoco sea como sin haber estudiado nada, sin sí. ninguna indicación, porque ahí podemos empezar como a tener más problemas. Y esos son como los casos como malos de repente que uno escucha, pero cuando está planificada, cuando está suplementada la B12, se ha visto que tiene beneficios en todas las etapas de la vida y que en niños también, en embarazo, en todo, y que es súper seguro. Esa es una distinción súper interesante, ¿no? Porque eh, dicho de esta forma, daría la impresión de que quien no tiene una dieta basada en plantas, sino que come de todo, digamos, está bien alimentado. Mm. Y Y no claramente no es el siempre caso así. por todos los datos que propusiste antes. O sea, Sí. el hecho de que más del 50% de los niños esté con sobrepeso o obesidad Mm. no es porque hay un montón de niños veganos, digamos. No. Es, digamos, que Sí. algo está pasando con Mm. nuestra alimentación tradicional, habitual, Sí. que está generando un montón de problemas metabólicos, los síndromes Mm. metabólicos tan famosos ahora, ¿cierto? Sí. En todas las edades, ¿cierto? Ujú. Exacto. Em, la pregunta habitual que hace la gente, bueno, ¿y de dónde se obtiene la proteína, no? Ujú. ¿Realmente tú como médica ves que es tanto problema esto de conseguir la proteína Ujú. Súper buena o no es? pregunta. Ujú. Mira, cuando tú reemplazas la carne por una legumbre, por un tofu, por un tempe, por un seitán, por carne de soya, por cualquier producto, ¿cierto? Con proteína, que tenga proteína vegetal, en adultos un cuarto del plato,
y eso es suficiente para tener las proteínas en el día, ojalá 2 veces al día, o sea, en el almuerzo y en la cena, un cuarto del plato nos da la proteína suficiente. Y los estudios poblacionales que evalúan la proteína en omnívoros, en vegetarianos, en veganos, al final ven que siempre llegamos a los niveles de proteína y que no hay Ajá. mucha diferencia entre grupos, como que, y también es importante que Mm, más si es que aún agregamos arrocito integral, tenemos semillas, tenemos, o sea, la proteína no está solamente en la carne o las legumbres, todos los distintos vegetales, etcétera, tienen proteína, solo que en distintas cantidades. Entonces uno cuando se hace la suma y uno come más o menos diverso durante el día, siempre llega y pocas veces es mm, como que solamente cuando hay como un déficit calórico importante es cuando estamos como mm, teniendo realmente déficit de proteína o cuando nos estamos eliminando un grupo de alimentos y no lo estamos mm, reemplazando con nada. Pero muy rara vez es problema y se llega súper bien a los requerimientos. Más bien el problema es la fibra en la población actual, como que es un nutriente que, o sea, como la fibra se ha visto que no es un nutriente, ¿no? impacta. En sí. Claro, sí, no es un nutriente, me confundí como Mm, en la palabra, pero es como un compuesto, ¿cierto? Que está mm, solamente en la pared celular, entonces está solamente mm, en las plantas y ujú, nosotros actualmente se ve que la fibra, por ejemplo, determina mucho, mucho nuestra salud, o sea, cuando tenemos un mayor consumo de mayor a 25 gramos de fibra, por ejemplo, al día, revertimos y reducimos un montón de riesgos de hipertensión, de mm, diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de todas estas que estábamos hablando. Y sí llegamos muy poquitas veces, por ejemplo, a la fibra. Entonces siempre estamos como preocupados de mm, la proteína, pero muy pocas veces de la fibra. Y en realidad, por ejemplo, en Chile el promedio de fibra de consumo al día es como 12 gramos, cuando mm, recién 25 para arriba andamos bien. Entonces eso es algo que debería estar preocupándonos un poquito más y es algo que deberíamos ir como pensando más. Y la fibra aumenta cuando aumentamos las cosas vegetales, especialmente integrales. mm. Qué interesante. Am, claro, de alguna manera venimos en un arco, ¿no? Donde de pronto comer bien fue quitar Mm, supuestamente la fibra de los alimentos y mm, comer refinado, ¿no? sí. Comer el arroz blanco en vez del Mm, integral. O sea, le quitamos el salvado de la fibra a un montón de alimentos y mm, eso, bueno, tiene muchas consecuencias a nivel digestivo, ¿cierto? Pero sí. también em, hace que tengamos más picos de glucosa, ¿no? En Glucosa, sangre, sí. porque no ralentiza el proceso de absorción de Exacto. la O glucosa. sea, a un grano le sacamos la cáscara para que quede el arroz, por ejemplo. El arroz integral, en la cáscara tiene la fibra, la proteína, minerales, y esta se la sacamos y quedamos con el arroz blanco, que es principalmente solo el carbohidrato que se absorbe rápidamente, ¿cierto? Que por ahí va un poquito esto como de los carbohidratos son malos porque lo asociamos mucho como al carbohidrato blanco refinado, pero cuando comemos Ujú, el grano integral, este se absorbe lentito, viene con proteínas, viene con fibra y tiene muchos beneficios, solo que nos acostumbramos a la comodidad un poco de que el arroz blanco se cocina más rápido, que ujú, es cierto que la digestión a veces es más rápido, pero también la fibra nos da mucha saciedad. Entonces, eso es un mm, cambio súper importante de aumentar como todo lo integral, eso ayuda mucho. mm. Súper. E imagino también comer la fruta entera en vez del Exacto, zumo sin la fibra, por ejemplo. sí. Súper. Respecto a los lácteos, Ujú. ¿necesitamos lácteos para la salud ósea? ¿Necesitamos leche? ¿Es natural que tomemos leche? Somos ¿Es necesario, indispensable? sí, somos la única especie en el mundo que toma leche de otra especie. Partiendo por ahí es algo que uno de repente no lo tiene normalizado, ¿cierto? La leche es calcio, pero en realidad imagínense si tomáramos leche, no sé, de jirafa o de otra especie, como que lo encontraríamos muy extraño, ¿cierto? Como por qué necesitamos eso. Pero como lo hemos normalizado, lo tenemos muy incorporado como sinónimo de calcio, pero Mm, se ha visto que no es necesario que el calcio está en muchos otros alimentos, o sea, en muchas verduras, en el brócoli, en el cale, en las legumbres, en los granos integrales, en las semillas, en muchos otros alimentos, y de hecho hay estudios poblacionales enormes publicados, por ejemplo, mm, en el New England, que es como la revista más top de medicina, que muestran que los países que más lácteos consumen tienden a ser los que más encima tienen más fracturas y peor salud ósea. Entonces, en realidad se ha visto que
hay un efecto ahí medio contraproducente y se están bajando Mm. las dosis de recomendación en cantidades de calcio. Y al final también se ha visto que mucho más importante que el calcio en la salud ósea es que tengamos buenos niveles de vitamina D, que hagamos deporte, porque independiente de la Mm. cantidad de calcio, si nuestra vitamina D está bajita, si no hacemos deporte, eso no se termina fijando en los huesos y al final no sirve de tanto. Entonces, Ujú. por ahí también se están desmitificando cosas súper importantes y se está viendo, ¿cierto?, que pareciera que no fuese tan así que lo necesitemos Mm. tanto. Que al final lo que necesitamos es un poco de calcio junto a deporte, vitamina D, etcétera, más que una leche en particular. Mm. Wow. Mm. Bueno, ahí está el tremendo poder de una industria súper grande y poderosa, Sí, ¿no? Ahí porque hay no sé, una insistencia por décadas, sí. ¿no? Leche, huesos fuertes, ¿no? Bueno, Ujú. yogur, huesitos, qué sé yo, ese tipo de Sí. inventos que hay realmente bueno, hay mucho dinero puesto en campañas así, Sí. pero no está Y de soportado por los la evidencia. gobiernos también. Y sí, es algo que también como que lo apoyan financieramente los distintos gobiernos. En Estados Unidos los que hacen las guías de la alimentación de la población es el mismo departamento que se encarga de la agricultura y del consumo Mm. de leche, y por eso es el país en que más se promueve cierto tanto consumo de lácteos, pero se ha visto que al final no es algo que sea necesario en tantas cantidades. Y también otra cosa que hay que no normalizar es que muchos tenemos una intolerancia a la lactosa, o sea, el 70% de la población tiene síntomas cuando toma leche, y eso no es por como, Wow, 70%. ¿cierto? El 70%, sí, y hay Wow. poblaciones que son incluso más, pero y uno se siente muy distinto. Yo tenía intolerancia a la lactosa y vivía con síntomas y lo normalizaba porque era como, ay, qué rico el quesito y como no importa, valía la pena, pero en realidad vivir sin eso fue un cambio importantísimo. Y eso igual es importante, como si es que es algo que no le cae mal. Que sepan que no es algo obligatorio que tienen que estar consumiendo y que hay otras formas de obtenerlo, y que las leches vegetales fortificadas vienen fortificadas con calcio también en la misma cantidad y te entregan la misma cantidad de calcio Mm. que una leche de vaca también. Entonces, si es que uno quisiera mantener como un nivel alto, y si de repente, no sé, uno dice, quizás en la alimentación, como no la tengo tan variada, no estoy llegando quizás a todos los requerimientos desde las verduras, una leche vegetal al día te puede dar como ese boost extra como para llegar a los requerimientos más altos, pero, Mm. pero no, pero incluso sin eso también se puede desde la alimentación. Ujú. Súper. Mariana, no sé si estoy abusando de tu tiempo, pero No, está yo súper feliz, interesante. ¿Estáis pregunta bien? nomás. Ok. Sí, Entonces, si está bien por ti, vamos a poner un límite como de 20 minutos más hasta las 8:30. bueno, ¿Está bien por ti? sí, Para ir no tengo nada redondeando. después Bacán, súper, obligatorio. súper. Am, entonces, nos está mostrando un montón de evidencias que que es contra lo que hemos aprendido la mayoría de nosotros por muchísimo tiempo, y que además va muchas veces en contra de cómo nos hemos como organizado respecto a qué es lo agradable, qué es lo normal, ¿cierto? Mm, Cuando una persona hace un cambio de vida en un contexto familiar, es complejo también. sí, sí. Yo también lo tengo por experiencia propia, ¿no? Igual. Si uno cambia de hábitos en un contexto donde se come harta carne, se hace el asado, etcétera, ¿cómo, no sé, cómo apoyas tú a las personas que están en un contexto donde el sistema familiar no tiene tanto esa sensibilidad Mm, hacia cambiar el estilo de vida? sí, qué buena pregunta. Bueno, a mí también me ha pasado, como comentabas tú, es muy frecuente. O sea, lo más frecuente es que si uno hace un cambio de estilo de vida, sea en un ambiente en el que todos los demás quizás no estén en lo Mm. mismo. Y, y de repente pasa, ¿cierto?, que eso trae conflictos, o que al principio uno no lo sabe bien explicar, o no sabe bien cómo darle
el peso, o de repente uno dice ya, no sé, cedo porque no quiero tener problemas, pero al final eso también me hace sentirme mal conmigo. Entonces ahí la compasión de nuevo es muy importante. Y creo que la comunicación en cuanto a que esto es importante para nosotros, cuando uno le refleja, por ejemplo, a su familia que en realidad esto es importante para uno, y pone un poquito ahí un límite, ¿cierto? El ambiente se empieza a adaptar hacia como al menos a, no sé, por ejemplo, a no molestarte o a tener una opción que puedas comer o cosas así. No siempre todos lo hacen, eh, y a veces eso puede ser un poco frustrante, pero ahí también uno, pensando en esta teoría del cambio, ¿cierto? Uno dice, pucha, bueno, tenés como que normalizar y ver que es gente que de repente está en esa etapa de precontemplación donde hay mucha negación, incluso hay gente que cuando uno dice que está haciendo un cambio como que se siente atacado porque piensa que como que Mm, uno le está diciendo que entonces ellos igual deberían hacerlo. Y ahí es súper importante la comunicación. Y si es que uno tiene como dificultades en eso, buscar un poquito de apoyo, ¿cierto? Pero también a mí al menos me ayudó mucho el educarme sobre mis razones, como tenerlas muy claras y poder mm, explicarlas de forma calmada. Eso también me ayudó mucho con mi ambiente. Y sorpresivamente, cuando uno no está tratando tampoco de convencer a los otros, pero cuando te ven tan bien, o cuando ven por el ejemplo de que, uy, que en realidad qué rico, y que se podía cocinar algo distinto, etcétera, se empieza a contagiar y empieza de repente a funcionar mejor en el ambiente que cuando uno lo trata como de mm, contagiar o de imponer como de otra forma. Entonces ahí vivir con mm, un poquito con el ejemplo a veces sirve bastante, pero sí al principio creo que es importante como sí como clarificar algunos límites y darle la importancia que requiere para que al menos no te, como que no te funcione en contra, sino que sea mm, como que haya cierta tolerancia en ese ámbito. No sé cómo lo has visto ujú. tú también. Bueno, en mi experiencia, claro, yo dejé la carne el año 99, fue hace ya un Ujú, rato, y fue raro en mi familia de origen. Y más recientemente, en los últimos 5 años, he estado prescindiendo de los productos animales más del todo. ujú, Em, y lo que he visto es que ese como escepticismo, inquietud o crítica o burla ha cambiado bastante y, no sé, por lo menos en mis papás que a lo mejor están conectados acá, ellos mismos comen menos carne que hace 20 años atrás, ¿no? Porque también creo que se ha ido expandiendo una cierta conciencia sí, de que es problemático también mm, consumir carne. O sea, ya entró, creo, a la cultura el hecho mm, de que las carnes rojas, por ejemplo, mm, son un problema. Creo que todavía no ha entrado a mm, la cultura otros puntos, por ejemplo, cuál es el impacto, cuál es la relación entre el consumo de carne y cambio climático, crisis climática, que mm, a todos nos preocupa, pero la sí, mayoría no hacemos el cambio más básico y central que tenemos a la mano para no contribuir a la crisis climática. mm, Nos preocupa la crisis sí, del agua en sí, muchos países y no nos detenemos a ver, como tú comentas en un podcast, que una mm, hamburguesa, para hacer una hamburguesa, se consume la cantidad de 2 meses de duchas, ¿no? mm, Y podemos estar acortando 2 minutos la ducha para ahorrar agua y si como carne me estoy ocupando muchísima, eso se le llama la huella hídrica, por ejemplo. sí, Entonces creo que los mensajes van entrando como por olas a medida mm, que hay tolerancia y creo mm, que es muy bueno que sea así en un sentido, porque creo que nuevamente creo que la compasión es importante y mm, cuando desde la mejor intención se va desde como desde un ánimo más belicoso, digamos, como mm, a generar como malestar en el otro, creo que eso tampoco ayuda y muchas veces genera el efecto contrario. sí, Y algo que me ha gustado mucho, lo que te he escuchado en tus podcasts, es este approach como gradual de ir a los cambios en la medida de que el sistema, ya sea la persona, la pareja, la familia, pueda tolerarlos mm, de una buena forma, digamos. Y sí, cualquier cambio en la dirección positiva es loable, incluso si no es un sí, cambio perfecto. exacto, sí, Entonces, totalmente. ese punto creo que es súper importante y a propósito de eso,
¿cómo, cómo trabajarías de manera compasiva con alguien que, por ejemplo, está con obesidad o, por ejemplo, está con diabetes tipo 2? También aprovecho de preguntarte, ¿es reversible una condición crónica como la diabetes tipo 2 o la hipertensión a través de cambio de estilo de vida, cambio de alimentación? Si tú has tenido experiencia clínica o si tienes conocimiento científico. Súper. Es reversible, especialmente, por ejemplo, la diabetes tipo 2 es reversible con cambio de estilo de vida. Y yo lo he visto en mis mismos pacientes. Hay también ciertos reportes, la literatura científica, hay casos famosos como que salen, hay un documental del alcalde de Nueva York que tenía una diabetes tipo 2 así, con daño neurológico y estaba perdiendo la vista y todo, y la revirtió con una alimentación basada en plantas y hace ahora mucho, como cuenta mucho sobre esto, etcétera. Y sí, se puede revertir. Y yo creo que, obviamente, ¿cierto? A veces hay factores externos, por ejemplo, una hipertensión, a veces hay un problema renal en específico, pero estamos hablando de la mayoría de los casos en donde esto viene del estilo de vida, ¿cierto? Y, y en ese sentido, un approach compasivo, ¿cierto? Y que se usa mucho en la medicina de estilo de vida es el dar indicaciones positivas, en el sentido de cuando nosotros sugerimos aumentar cosas que nos hacen bien versus tanto el limitar las cosas que nos hacen Mm, mal. Eso ayuda mucho, mucho, mm, mucho. Por ejemplo, en la diabetes, en todas estas enfermedades crónicas, se ha visto que el aumentar los granos integrales, el aumentar la fruta, aunque a muchos ciertos le tienen mm, mucha fobia y miedo a la fruta, en realidad te ayuda mucho en la reversión. Yo a una paciente que era como vi en la familia, entonces la vi a ella que tenía una diabetes importante. Y ella le encantaba la fruta, pero siempre se la habían prohibido porque tenía diabetes. Y yo un mm, poco le expliqué, ¿cierto? Todo este trasfondo, le conté sobre la evidencia científica y le dije toda la fruta que tú quieras que podía comer, o sea, empezó a comer 5, 6, 7 frutas al día. Y empezamos a revertir y a sacar medicamentos y en un par de meses ya estábamos en la mitad de los índices de su glicemia, de todo, ¿cierto? Como de la insulina, etcétera. Y ese tipo de cosas, ¿cierto? Cuando damos estas indicaciones positivas, nos ayuda mucho en que sea algo compasivo, porque también no estamos restringiendo cantidades, sino que estamos eligiendo las mejor. Y también pasa que mm, cuando aumentamos, por ejemplo, las frutas, disminuimos los ultraprocesados, disminuimos el picoteo entre comidas de productos light o de productos como quizás como mucho de la galletita, y ya terminaba, como por la ansiedad, terminaba comiendo tortas y dulces, pero no comía la fruta. mm, Entonces le aumentamos la fruta y dejó de comer esas cosas porque ya está, cierto, con su dosis ahí de azúcar contenta y que va asociada a la fibra y todo eso. Entonces yo creo que por ahí funciona mucho mejor. Y a mí me pasó también, eso, como yo te contaba, bajé 15, 16 kilos, pero fue totalmente sin mucho esfuerzo, sin sufrimiento, sin nada, solamente desde esta indicación positiva, como del de aumentar estas cosas que nos dan mucha saciedad, que justamente tienen menos densidad calórica y que nos proveen mucha más salud y satisfacción, etcétera. Entonces, por ahí yo creo que funciona mucho mejor y por lo mismo mm, yo no doy como indicaciones de peso, de cantidades, sino como mm, mucho más dirigido a esto. ujú. Buenísimo. Qué bueno ese punto. Creo que nos podemos quedar con eso como algo importante, ver que funciona más aumentar lo que nos hace bien que estar Ujú. peleando con restringir lo que nos hace mal, digamos. Muy bueno. Creo que funciona en varios ámbitos de la vida realmente, porque Sí. quita el foco del conflicto realmente, Ujú. ¿cierto? Sí. Eh, y es propositivo. Súper. Vamos a entrar en nuestro último ratito en la salud planetaria, la ecología y la Ujú. compasión hacia otros seres no humanos, porque ha sido súper humanocéntrico. Hemos sido Ujú. muy especies-céntricos, ¿no? Hemos sido especistas. Y claro, hay muchas razones para disminuir el consumo de productos animales, ¿no? El otro día Ujú. había a una de las Kardashian que estaba adoptando una dieta vegana, pero todas las razones tenían que ver con el cuerpo, con la, qué sé yo, la Sí. salud, etcétera. Pero bueno, tenemos a un enfermo que está súper, súper complicado.
súper complicado, que es el planeta Tierra. Mm. Está en fase crítica, ¿no? Estamos perdiendo más de 100 especies al día. Somos parte y autores de lo que se llama la sexta extinción masiva. Mm. Eh, en julio se registró el mes más caliente de toda la historia que se ha registrado, las temperaturas. Mm. Se han derretido porciones de la Antártica del tamaño de continentes. O sea, estamos en una situación bien, bien, bien compleja. Sí. Y quería preguntarte, ¿cuál es el vínculo entre lo que me echo a la boca y la salud planetaria? ¿Cómo sería una dieta para mantener la salud no de la persona, sino que del planeta? Me encanta. Bueno, la salud planetaria se está estudiando como una ciencia nueva y hay publicaciones muy bonitas sobre esto. Hay una comisión que se llama la Eat Lancet, de la revista Lancet, donde publican qué es lo que es la salud planetaria y cómo nosotros podemos beneficiarla y con eso también beneficiarnos a nosotros. Y es la salud, ¿cierto?, que determina cómo nosotros estamos más saludables, pero al mismo tiempo más saludables también con todo nuestro ambiente, con el planeta, etcétera. Y se ha visto que un plato de salud planetaria, o sea, que nos reduzca a nosotros nuestras enfermedades y que también tenga el menor impacto hídrico, el menor impacto en contaminación, en gases invernaderos, etcétera, sería justamente un plato más basado en plantas, donde ojalá la mitad del día fuesen de frutas y verduras, un cuarto del día de granos integrales y un cuarto del día de ojalá legumbres, proteína vegetal, con opcional cantidades pequeñas de productos de origen animal. Entonces, se llega a las mismas conclusiones, ¿cierto? Que por la parte de la medicina de estilo de vida, de cómo estamos más saludables nosotros, eso también justamente es lo que hace que esté más saludable el planeta y los números son impresionantes en cuanto al impacto de esas decisiones cuando nosotros pensamos cómo nosotros podemos ayudar en la crisis climática. Hablamos, por ejemplo, de, no sé, pues bueno, quizás viajar menos en avión o cosas así, ¿cierto? Ducharnos más cortitos, pero en realidad el impacto mayor que podemos tener como seres humanos es nuestra alimentación. Ese en porcentajes es mucho más que todas las otras acciones que podemos hacer individualmente, ¿cierto? Porque nosotros no vamos a controlar quizás lo que hagan algunas empresas, pero sí lo que podemos hacer dentro de nuestra alimentación y que más encima elegimos 3 veces al día. Entonces, tenemos muchas oportunidades ahí como de voto, ¿cierto? De qué es lo Mm, que se está produciendo también. Y lo que uno empieza a comprar mm, más, mucha gente se empieza a producir más y menos de lo otro, y los cambios son muy importantes. En porcentajes, por ejemplo, la producción de carne y de lácteo ocupa más o menos el 83% de las tierras de cultivo y produce el wow. 60% de las emisiones agrícolas de gases invernaderos, pero solamente el 18% de las calorías que consumimos y poquito también de las proteínas. Entonces, usamos muchos recursos naturales, medioambientales, para producir algo que en realidad nos otorga poquito y que más encima hemos visto que nos está enfermando. Entonces ahí tenemos mucho poder de decisión individual, ¿cierto? Y que efectivamente tiene un impacto, no es como que no sirva de nada. Wow. Sí, es como para detenerse a tomar un poco Mm. esos números, ¿no? Sí. Eh, Dijiste 80% más o menos de las De tierras las tierras, cultivables, sí, y en vez de 60% de las producir, emisiones. calorías Mm. y proteínas basadas en plantas que pudiera alimentar a mucha gente, Mm. es para alimentar ganado Mm. que luego produce muy poca cantidad de efectivamente de las calorías o las proteínas efectivas que necesita la población. Exacto. Escuché este dato también de que el 91% de la deforestación de la Amazonía Mm. es para la ganadería. Sí, sí, así Y es. También otro de la dato que también me soya, da de la soya, esto iba a decir que sí, parece el que tres setenta y cuartos de la siete por producción de ciento soya, el Sí, 77% setenta y de la siete por producción de ciento de la soya. soya en el mundo es para al final dársela a los animales para después comerlos, pero que te da un porcentaje muy poquitito de proteína. Solo el 19% de la soya que se produce en el mundo es para consumo humano directo. Entonces ahí también los mitos, ¿cierto?, de que la soya es un monocultivo y que puede tener efectos negativos, en realidad, claro, pero porque lo estamos produciendo en cantidades tan enormes para alimentar a billones de animales
que después matamos para comer. Entonces, los porcentajes son súper, súper impresionantes en cuanto a lo medioambiental. Wow. A un nivel más personal, ya que Ujú. estamos cerca de la hora. ¿Qué te pasó con Morita? A ti. Con la ¿Quién es Morita. Morita? Bueno, sí, la Morita es mi perrita, la rescaté. Y ella fue lo que me hizo a mí empezar como a cuestionar eso. Me pasó un día cocinando un pollo, que ella viene, como que me salta, me abraza y yo le toco la pierna y era igual, igual que el pollo que estaba cocinando, entonces me dio un nervio. Yo dije como chuta, cómo me justifico, ¿cierto? ¿Cómo hago esta división de eh, esto lo cocino y a ella la amo? Entonces ahí empecé un poco a cuestionarme, pero yo pensé que era necesario. Yo de verdad pensaba que teníamos que comer animales para estar saludables o para vivir. Entonces ahí fue como donde empecé a buscar, a investigar, a cuestionarme y encontré que en realidad no era así y que estaba la medicina estilo de vida y la alimentación basada en plantas que se podía hacer bien. Entonces ahí fue que surgió esto. Y también ahí me empecé a interesar como en los motivos, ¿cierto? Desde la psicología que tenemos para de por qué comemos animales o de por qué, ¿cierto? eh, Nos cuesta como verlos como iguales o lo vemos tan distinto, por ejemplo, un perro que una vaca. Y hay mucho estudio de la psicología de eso, súper interesantes, como términos como el especismo, el carnismo, ¿cierto? Que tienen una base teórica atrás súper importante. No Mm, sé si los profundizamos un poquito. podría ser, o sea, es muy llamativo realmente, pues Mm, sabemos que los animales sienten, lo ujú, sabemos porque nos relacionamos con nuestros perros, nuestros gatos. mm, Sabemos, la mayoría de la gente, que los cerdos, por ejemplo, tienen una inteligencia igual o superior a la de los perros, sí. que las vacas tienen sensibilidad, tienen familia, etcétera. Mm, Sabemos, bueno, sabemos porque muchos activistas han sido los que han denunciado. Es difícil saberlo mm, si es que uno no se mete en ese mundo sí, porque todo eso ocurre detrás de paredes de, de paredes muy bien protegidas, altas, digamos. sí, ¿Qué sí, pasaría realmente si es que viéramos lo que ocurre detrás de esas paredes? Pero exacto. desde tu experiencia, tu mirada, ¿qué es lo que pasa que nos permite acariciar a nuestro perro y casi dar la vida por el perro, digamos, y al Ujú, mismo tiempo tener estarnos comiendo una vaca o un cerdo mm, al lado, digamos? sí, sí, es una mezcla de cosas que se han ido estudiando. También me sorprendí mucho en el momento cuando lo empecé a pensar. Y es muy así, o sea, por ejemplo, no sé, estos casos, por ejemplo, eh, que salió, ¿cierto? Que vendían anticuchos de perrito en Estación Central y Ujú, todo, nos escandalizamos mucho, pero nos ujú, escandalizamos mientras comíamos una vaca. Entonces, como que hay mm, y esa diferencia de qué especie merece, ¿cierto? Nuestra compasión y qué especie no, es el especismo. Y dentro de eso se ha estudiado otro término que es el término del carnismo, que lo acuña Melanie Joy, una psicóloga que tiene hartos libros y cosas súper interesantes sobre esto, y ella lo plantea como que tuviese tres pilares un poco que hacen, que permiten que el carnismo exista. El carnismo, ¿cierto? Es como el sistema de creencias que nos condiciona a comer ciertos animales y no otros. Y dentro de eso tenemos un poco la justificación, ¿cierto? Em, el hecho de que existen todos estos mitos, de que nosotros pensamos de que lo necesitamos, entonces lo hace mm, necesario, que sabemos, ¿cierto?, dentro de lo que hemos hablado, que en realidad no es tan así. Por otro lado, también tenemos la negación, la invisibilidad, que el sistema hace que esto sea muy invisible, o sea, nunca vamos en el día a día, te puede llegar, ¿cierto?, la carne en el plato, pero no ves en tu mente en realidad ese animal, como que está algo invisible. mm, Entonces ahí también se plantea, ¿cierto? Si es que tuviésemos los mataderos abiertos o a todos algo nos generaría, ¿cierto? ujú, Pero como está invisible, un poco lo tenemos muy, muy, muy apartado de nuestra mente. Y por el otro lado está otro pilar que es la disonancia cognitiva,
que nos hace clasificarlos, por ejemplo, como objetos, o sea, cuando hablamos de cabezas de ganados, de animales de producción que tienen su numerito en la oreja, que no tienen nombre, ¿cierto? Versus la morita, por ejemplo, tiene le damos, ¿cierto? Es una persona, A digamos. una persona casi, ¿cierto? Como un Ujú. nombre. Entonces, como hacemos esa disonancia cognitiva, los tenemos separados, claro, una identidad, Mm. los tenemos separados y pensamos, esos son animales para eso, pero en realidad sienten igual que nuestro perrito. Entonces, esos pilares dentro del carnismo hacen que no, a veces ni siquiera nos cuestionemos, o que si es que lo empezamos a cuestionar, digamos como, bueno, es parte de la cultura, es parte de las tradiciones, es parte de lo necesario, y ahí uno va rompiendo un poquito Mm. esos como eh, pensamientos que están ahí tan instalados y que son potenciados obviamente por la industria y por todas estas otras cosas. Totalmente. Mm. Sí, a veces pienso que lo que estás diciendo y proponiendo, que lo vimos primero desde todo el área de la salud individual, es decir, desde el punto de vista egoísta, podríamos decir, Ujú. Sí. pero que es congruente con un punto de vista ecológico, como habíamos hace un ratito, y ahora desde un punto de vista moral, que Mm. si yo puedo vivir bien e incluso mejor, según los Mm. datos, Sí. sin aportar el sufrimiento, la crueldad, el maltrato y el Mm. asesinato de seres, ¿cómo se justifica hacerlo realmente? Es Ujú. una pregunta muy, muy potente. Sí. Pero claro, se considera radical esta propuesta hoy, Mm. Mm. pero no se considera radical que matemos a 7.000 millones de pollitos machos porque no sirven a la Mm. industria del huevo, por ejemplo. Ujú. Se considera radical dejar los alimentos lácteos, pero no se considera radical violar sistemáticamente a las vacas para que queden embarazadas y después arrebatarle a su hijo, mandarlo al matadero Mm. y que las vacas queden esclavas dando leche. Mm. Las vacas no dan leche porque sean vacas lecheras, dan leche porque fueron Mm. madres. Sí. Y porque O le sea, quitamos normal, el ternero para que el ternero. sigan, O sí. sea, a veces pienso, Marina, que Mm. esta abogacía por los derechos de los animales y el respeto a esa sensibilidad era tan radical como hace 200 años decir que no debiesen haber esclavos, Mm. o decir hace 80 años que la mujer a lo mejor podría votar también, a lo Mm. mejor debiese votar la mujer, radical, ¿no? Sí. O que a lo mejor no está bien pegarle a los hijos Mm. hace 30, 40 años. Mm. Son Sí. los ismos, ¿cierto? El machismo, el Mm. racismo y ahora tenemos el El especismo. sexismo, ahora el especismo. Y en la época donde esos existían, era radical pensarlo, ¿cierto? O estar en contra de ellos o hacer acciones en contra de eso. Pero en ese sentido, ¿en qué parte de la historia uno quisiera estar, ¿cierto? En la situación presente, donde esos ya están como más zanjados y ya no están, ¿cierto? Quizás tan presentes, pero sí el especismo, y en 50 años más, si es que miramos para atrás, ¿en qué lado de la historia te hubiera gustado estar? ¿En el que apoyaba o no este ismo de la época, ¿cierto? Y así vamos expandiendo un poquito nuestros límites de la compasión. Y eso es algo muy bonito y que ya no tenemos tantas razones, ¿cierto?, para no hacerlo. Es más bien costumbres y cosas así, pero se puede vivir bien sin estar dañando a otros seres vivos sintientes. Entonces eso es algo súper relevante. Gracias, gracias por compartir eso. A un autor, creo que fue Edward Wilson, que decía que me sorprende ver cómo los seres humanos estamos aserruchando la rama del árbol de la vida sobre el cual estamos parados, ¿no? Mm. Parece que estuviésemos haciendo eso, Mm. y en el sentido el trabajo de gente como tú, Marina, es no sé, yo te escucho y siento como que surge a ti como mucha fuerza, pero mucho amor también en tu manera de plantearlo. Y ya estando en la hora, en 1 hora 35 de conversación intensa, te quiero agradecer tu tiempo, tu trabajo, el amor que pones en ello, en el cuidado de los seres humanos y en el cuidado de los animales también. A nombre de ellos que no tienen voz para Pues, agradecértelo, te lo agradezco yo. ay, gracias. Qué lindo. Y, y nada, yo creo que
Me gustaría invitarte más adelante con una segunda vuelta de muchas cositas más que podríamos seguir Me profundizando. Muchas, encantaría. muchas gracias. Muchas gracias a todos también ahí que están escribiendo, preguntando. Quiero invitarlos igual a, si es que quieren profundizar en esto, en octubre voy a tener un nuevo ciclo de mi curso de alimentación basada en plantas. Todo lo que necesitas saber sobre alimentación basada en plantas es un curso teórico y práctico de 8 semanas donde les enseño con mucho detalle sobre cada vitamina, sobre cada nutriente, pero también con recetas, con clases de cocina. Entonces aprendemos a cómo hacer tofu, cómo hacer todas estas cositas ricas que nos pueden ir ayudando y cómo reemplazar el huevo y todas las cosas que uno quiere ir haciendo dentro de la alimentación basada en plantas. Y bueno, Bacán. dejarlos invitados al podcast, que es gratuito, ¿cierto? Ujú. Que es Sembrando Salud. Muy buen podcast y tremendo curso. La gente que lo ha tomado sale transformada y cambiando su vida de manera muy bella. Muchas gracias por escuchar esta entrevista, me alegro mucho que hayas llegado hasta aquí. Te quiero contar que si es que quieres profundizar en alimentación basada en plantas y quieres tener las herramientas para poder hacer esto de forma fácil, cómoda y basada en evidencia científica, tengo un curso que se llama Todo lo que necesitas saber sobre alimentación basada en plantas. Es un curso maravilloso de 8 semanas donde les enseño todo lo que necesitan desde la teoría, pero también tenemos clases de cocina, desafíos prácticos para ir implementando esto en el día a día. Así que si es que quieres tener más herramientas, mira sobre este curso. Tengo toda la información en la página de sembrandosalud.cl. Te espero.